le bendiga. Dios le bendiga más. Estamos contentos en la casa del Señor una vez más. Gracias por acompañarnos en este día, en este domingo precioso, para hablar de la palabra preciosa del Señor. En este día, Dios nos regalará un tema bien precioso. Este tema de hoy en día no se toca mucho en las iglesias, pero es el tema principal del Evangelio. Y yo espero que el Señor nos hable de manera especial a través de este tema, porque es imprescindible hablar de lo que es servir a Dios y del precio que tenemos que pagar por servir a Dios. Así que tenemos varias escrituras que queremos cubrir en este día y queremos que Dios se glorifique de manera especial. Le doy gracias a aquellos que estamos presentes, a aquellos que nos siguen en las redes sociales. Dios le bendiga grandemente y que se gocen en la palabra del Señor en este día. Vamos a orar para que Dios sea quien se glorifique y esté en medio de nosotros en este día. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Te exaltamos, Señor. Te glorificamos y te damos honra, reconociéndote, Señor, en nuestros caminos. Sabiendo, Dios, que todo lo que tú haces es perfecto. Gracias, Padre, porque tú tienes misericordia de nosotros cada día. Te doy gracias, Señor, en esta hora, por este tema precioso, en el cual tú nos recuerdas, Padre, lo que debemos de hacer para seguir a Cristo Jesús. Lo que tenemos que hacer, Señor, para vivir una vida en Cristo. Ayúdanos, Señor, a través de esta palabra a entender cuál es tu voluntad en nuestras vidas. Que tú nos hables de manera especial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bien, el tema de este día sobre el libro de estudio es el precio de servir a Dios. Y esto lo vamos a encontrar en Filipenses, capítulo 1, del versículo 19 en adelante. Vamos primero a usar la palabra de Dios en Filipenses. Sabemos que Pablo le habla a los Filipos desde su encarcelamiento en Roma. Y vamos a notar algunas cosas en esta carta de Pablo. Se cree, según lo que han estudiado las Escrituras, de que esta carta fue escrita alrededor del 60-65 después de Cristo, mientras Pablo estaba encarcelado en Roma. Pablo visita a esta iglesia de los Filipos, de los filipenses, 3 veces. Vamos a notar que Pablo ama a esta iglesia, agradece a esta iglesia, porque esta iglesia también no apoyaba solamente en las oraciones a Pablo, sino que también monetariamente estaban pendientes de las necesidades del apóstol Pablo. Ellos recaudaban ofrendas para enviarla a este apóstol y para las necesidades de otras iglesias. Y es lindo ver cómo Pablo habla a estos siervos que están en Filipenses. Vamos a fijarnos hoy en día que como un hombre encarcelado, pasando por una situación difícil como es la situación de Pablo, anima a esta iglesia a seguir al Señor. Y no vemos en esta carta que Pablo en ningún momento se queja de su situación, sino que con gozo le pide a ellos que sigan al Señor Jesucristo. Y por eso es una de las cosas, creo que el carácter de Pablo nos enseña a nosotros, una de las cosas más grandes del apóstol Pablo es su fidelidad al llamado de Cristo, sin importar la situación donde él esté, sin importar la tormenta, el naufragio, sin importar el hambre, en peligro de espada, siendo perseguido, siendo abofeteado, siendo apedreado. Pablo no deja de seguir al llamado del Señor Jesús. Así que vamos a dar lectura a esta palabra. Tenemos varias lecturas bíblicas y es posible que si el tiempo no nos da,
pues yo tome este capítulo de Filipenses y entonces lo sigamos el estudio el jueves, porque no quisiera correr ni andar muy deprisa. Quisiera que en estos pequeños versículos que le llamo en este día, nosotros entendamos qué es lo que Pablo quería decirle a la iglesia de los filipenses. Leemos así en Filipenses capítulo 1. En adelante, Filipenses capítulo 1, versículo 19 en adelante. Y dice así bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré aún, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas por vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros es conocido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora os oís que hay en mí. Dios añada bendición a su palabra. La Biblia, desde principio a fin, habla de Dios. Habla de grandes hombres que Dios lo usó para su gloria. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo Dios trabaja con Abraham, Moisés, Josué, David, Salomón, estos profetas como Isaías, Jeremías, Daniel, profetas que Dios usó grandemente y que fueron dados para Dios. Osea, ¿verdad que sí? Luego entramos al Nuevo Testamento, los discípulos del Señor, y luego los apóstoles, Pedro, Juan y Pablo, que se mencionan bastante en el Nuevo Testamento. Pero si hay alguien que a mí, desde que me convertí, me llamó mucho la atención, fue el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo era un fariseo, decía el fariseo de fariseo, era lo mejor en esa rama que él podía hacer. Se sabía la ley, practicaba la ley, vivía para la ley. Aun cuando Esteban fue martirizado, fue dado muerto a través de roca, dicen que las ropas de Esteban la tiraron al lado de este joven llamado Saulo. Y este hombre, Saulo, en ese tiempo de Tarso, pedía cartas, es decir, permiso legal de la sinagoga, de los líderes religiosos, para ir en persecución de aquellos que se hacían llamar cristianos, seguidores de Cristo. Era tanto su devoción al judaísmo que él estaba dispuesto a lo que sea por erradicar esta nueva religión, esta nueva creencia de lo que ellos no estaban de acuerdo. En ese caminar,
en Damasco, dice la palabra, que Dios lo llama a él a través de una luz resplandeciente y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en esa voz él cae, porque si vemos que Revelación dice que delante de él se dobla toda rodilla. Es fácil entender que Pablo cae delante de aquella presencia. Cuando Cristo habla al corazón del hombre, el corazón se contriste. La carne no puede aguantar la presencia divina de nuestro Dios. Recordemos que cuando fueron a buscar los alguaciles a Cristo y le dijeron: ¿dónde está aquel Jesús? Y el Señor Todopoderoso dice: yo soy. ¿Por qué se caerían aquellos alguaciles? Dicen que todos ellos cayeron delante de aquel gran yo soy. ¿Por qué? Porque cuando Dios se da a revelar a una persona, no queda igual. Y me llama la atención que Pablo no comienza a preguntar: Señor, tú eres el Dios de ellos, yo no te conozco. No, él reconoció que aquella voz venía de Dios Todopoderoso y dice: Señor, ¿quién eres? Es la primera pregunta. Segundo, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, me rindo delante de ti porque reconozco tu presencia, y luego que me rindo, que reconozco que no soy nada, solo tengo una petición. ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Y esa tiene que ser la respuesta nuestra al camino cristiano. Cuando venimos al Señor Jesús, tenemos que rendirnos. ¿Cómo le explicaría esto? Un precioso ejemplo es en el libro que escribe y en el testimonio que da David Wilkerson, y también lo da Nicky Cruz de la misma manera, que cuando David Wilkerson le predica a aquel pandillero, aquel rebelde, aquel pecador, Nicky Cruz le dice: a mí no me hables de Dios. Y David Wilkerson le dice: Jesús te ama. Y dice que se enojó porque David Wilkerson le dijo: Jesús te ama. Estaba David Wilkerson en una campaña en esos tiempos y comenzó a predicar y comenzó a orar por aquellos pandilleros, porque el amor de él era aquellos jóvenes pandilleros de lo que la sociedad decía no se podían hacer nada. Y yo respeto mucho a este gran hombre de Dios, David Wilkerson. Y dice su testimonio que mientras estaba en la campaña entró Nicky Cruz, volvió y entró con unas cuantas pandillas, unos cuantos miembros de las pandillas, y le dijo a Nicky Cruz que Dios no existía. Perdón, a David Wilkerson que Dios no existía. Y se comenzaron a burlar de los cantos de la adoración y comenzaron a burlarse la pandilla de Nicky Cruz y Nicky Cruz. Y David Wilkerson dijo: paren, y alzó la mano y dijo: Señor, ya no puedo hacer nada. Todo está en tus manos. Y dice que cuando David Wilkerson alzó las manos y clamó a Dios, dice que aquellos pandilleros comenzaron a ser contristados por el Espíritu Santo y uno por uno pasaron adelante para entregar su vida a Dios. Y Nicky Cruz, cuando sintió aquel poder de Dios, dice que cayó y dijo: Señor, no sé si tú existes o no. No sé quién tú eres. Pero si tú existes, yo quiero que tú me lo muestres. Dice que esa misma noche le dio su corazón a Jesús. Y hasta hoy en día ha predicado de Cristo. Se ha mantenido fiel a Dios. Al llamado que Dios tuvo por él. Muy similar a Pablo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque cuando tenemos el llamado de Dios, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios nos manda a hacer. No a nuestra manera, sino a la manera de Cristo. Y lo que más me llama la atención de Pablo es su disposición a servir la causa del evangelio. Porque cuando estaba en aquel pueblo que iba de camino a Jerusalén, despidiéndose de sus hermanos en Cristo, vino un profeta
y dice que se amarró una cuerda en las manos, en los pies, y dijo, así harán con el dueño de esta prenda. Y la prenda era de Pablo. Y los hermanos le dijeron a Pablo, Pablo, no vaya a Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo amaban. Amaban a Pablo y no quería que él pasara por esto que iba a pasar, por esto que había sido profetizado. Y Pablo dice, quítense del medio de mí. Ustedes no saben que yo estoy dispuesto no solamente a ser encarcelado, sino a dar mi vida por amor a Cristo, por amor al llamado, por amor al evangelio. Entonces muchos admiran a Pablo por los milagros, por su evangelismo, por el poder de la palabra. Yo admiro a Pablo por su agradecimiento, porque de que se convirtió reconoció que estaba en pecado y que si no hubiera sido por la gracia de Cristo, hubiera muerto en su delito y en pecado. No solo eso, sino que él era causante de la persecución a los cristianos. Y cuando Dios lo salva, él reconoce y dice, wow, yo que merecía la muerte, yo que merecía que Dios no me mirara, me perdonó. Y no solo eso, sino que me llama a ser apóstol de los gentiles. Y ese es el agradecimiento que tenemos que tener, reconociendo que no somos merecedores, pero que Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces, vamos con esa introducción a ver lo que nos dice Pablo a través de esta carta a los filipenses. Y vamos a estudiar esta carta y si el tiempo no nos da, nos vamos con esa carta a nuestras casas y el jueves que viene, si Dios nos permite llegar, seguimos con este estudio porque es un estudio precioso. Lo que es el precio de servir a Dios. Yo quisiera preguntarle a aquellos que están entre nosotros y a aquellos que nos están viendo en este video. ¿Cuándo fue la última vez que en tu iglesia se predicó que hay un precio que pagar por servir a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tu pastor te dijo que servir a Cristo cuesta? Cuando hay muchas iglesias que hoy en día se está predicando el ven y todo se soluciona. Busca a Cristo, pide y Él te dará todo lo que tú quieres en tu corazón. No tenga nada que ver porque con tal de que tú vengas una vez al año a la iglesia y digas que Dios es bueno, todo te saldrá bien. Esos son los mensajes que han llenado las iglesias de falsas promesas porque no es un mensaje doctrinal. El mensaje doctrinal es el precio que hay que pagar por servir a Dios. Jesús dijo, tú quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Y luego dice, no crean que he venido a traer paz, sino que por causa de mi nombre ustedes serán perseguidos, serán odiados. Tu propia familia te odiará. Tu propia familia te entregará. ¿Sabe dónde está pasando esto? En estos países que son la religión más poderosa, en estos países es la religión del Islam. Y estos musulmanes, hermano mío, desde que un hijo o una hija le dice a sus padres que dejan el Islam para convertirse en cristiano, ellos mismos lo sacan de la casa y le dicen, ustedes no pertenecen a mi familia nunca más. Ellos mismos, los mismos padres, los sacan, literalmente hablando. Los sacan de la casa y le dicen, ve y haz lo que tú quieras con tu vida porque tú no perteneces a nosotros. Aquí solamente se sirve a Alá. Hay 7 países hoy en día donde es difícil, por no decir imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Es extremadamente difícil servir a Dios. Está Corea del Norte, donde es un país de un dictador horrible. Que no hay libertad, no es solamente el cristianismo, no hay libertad de religión. Y hace unos cuantos años atrás tomaron a un pastor y después en otra ocasión tomaron a un joven porque le encontraron una Biblia en su hotel y el otro porque le encontraron una Biblia en su suitcase. Escuchen bien. Por eso lo tomaron las autoridades y lo encarcelaron y no le muestran misericordia. Lo dejan encarcelado de por vida, no importa de dónde usted sea. Hay otro país que es Somalia,
el otro Siria, Irak, Afganistán, Arabia Saudita y entre otros. Y por si no lo sabía, está en China también. En China los cristianos tienen que esconderse para tener cultos, porque son perseguidos y encarcelados. Donde no se ve eso, en Estados Unidos. Aún no se ve. Porque la persecución tiene que venir a nosotros, los seguidores de Cristo. Porque Él dijo, por mi causa seré perseguido. Entonces, tenemos que estar preparados a dar, si es necesario, como dice el apóstol Pablo, nuestra vida por amor al Señor. ¿Estás preparado tú? ¿Estaré preparado yo? Porque si en las pruebas pequeñas lo negamos, ¿qué será en la persecución? ¿Estaremos dispuestos, como dice Pablo, para mí el morir es mejor porque estoy con mi Señor? Y es una pregunta que debemos preguntar, que debemos nosotros hacernos diariamente. ¿Estaré listo yo? ¿Estaré preparado a dar mi vida por Cristo? Eso te lo dejo a ti como tarea. Dice Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora siempre será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué fe tiene este hombre de Dios que le está diciendo a los filipenses? Escúchenme bien. Cristo se va a reflejar en mi vida, durante mi vida y aún en mi muerte. Yo voy a seguir a Jesús, no importa lo que pase. Mientras yo esté en vida, yo predicaré a Cristo, yo serviré a Cristo, yo mostraré a Cristo. Pero aún en mi muerte, la causa de mi muerte será por servir a Cristo. Porque ¿de qué se le acusaba a Pablo los judíos? De que era un servidor de aquella religión, de aquella creencia que había salido. Ante aquel que acusaba a los cristianos, ahora era él el que es acusado por aquellos acusadores. Y él mismo defiende desde un principio la fe que él tiene en aquel que había resucitado. Y él dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Cómo se reflejó Cristo en el cuerpo de Pablo? Bueno, Pablo testifica en una de sus cartas y dice, ¿seré yo apóstol o no? Déjeme decirle si yo soy apóstol. Porque en mi cuerpo he sido apedreado. Me ha dado un 40 latigazos menos uno. He sido bofeteado, he sido odiado. Mi propia nación me ha dado la espalda. Entonces, si hay alguien que sufrió por amor a Cristo, por el amor al llamado, por amor al evangelio, es Pablo. Y no importa lo que pasaba, Pablo seguía confiando en Dios. No importa por la situación que Pablo llegaba, no dejaba de confiar en el llamado que Cristo había tenido en él. Entonces, cuando él dice que Cristo será glorificado, igual sinónimo de magnificado, en mi cuerpo, por vida o por muerte, es porque Pablo está hablando desde Roma. Y cuando Pablo habla, él sabe que está a punto de ser, como decían en esos tiempos, degollado. La cabeza le iban a cortar, porque él ya sabía, como le escribía a Timoteo, yo sé que mi tiempo está cercano. Y él estaba dispuesto ya a morir por el Señor. Entonces le está diciendo a los filipenses, yo sé que ustedes están orando por mí. Y sigan orando porque o me dejen libre de aquí o yo me quede aquí, seguiré predicando a Cristo. Pero Pablo era aquel que reconocía que sin la oración no podía hacer nada. Ustedes oren por mí y yo constantemente seguiré orando por ustedes.
Dice el versículo 21, un versículo muy conocido por todo el cristiano. El versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir como el apóstol Pablo, yo vivo para Cristo, yo vivo por Cristo, y el día que muera yo lo considero ganancia? ¿Cuántos de nosotros podemos testificar que mi diario vivir refleja a Cristo en mi vida? Y esto es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. Mientras yo he vivido desde que conocí a Cristo, lo mío ha sido Cristo. Y en una dice, no me canso de repetirle lo mismo. Yo sé que a veces se aburren los niños, ¿verdad? A veces cuando uno dice, deja eso, o no haga esto. Los niños a veces se aburren que uno les repita lo mismo. Pero Pablo no se cansaba de repetir y enseñar que el vivir de un cristiano tenía que ser para vivir para Cristo. ¿Y cómo Pablo explica eso? Cuando Pablo dice que fuimos comprados con sangre y dice, éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres del pecado para ser esclavos de Cristo. Y nuestra libertad no puede ser usada para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Porque cuando éramos esclavos del pecado, no teníamos autoridad sobre nuestras vidas, porque el pecado se enseñorea de nosotros. Y Pablo dice, el bien que quiero hacer no es lo que hago, sino esta carne que lucha contra mi espíritu. Entonces él testifica y dice que mientras yo viva, Cristo vive en mí. Recordemos cuando dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y el morir es ganancia. ¿A cuántos de nosotros hoy en día le predican y desde que el doctor nos dice, mira, es posible que tomamos estos resultados de los exámenes y según parece tienes una enfermedad terminal? Qué difícil cuando se nos dicen esa noticia que nosotros no esperamos. Ahí nos ponemos tristes, no sabemos qué hacer, pensamos en todas las cosas. En lo menos que pensamos es que gloria a Dios, ya yo sé que voy a estar con Cristo. Es lo menos que pensamos. Pensamos en todas las cosas de este mundo, pero no pensamos que voy a partir para estar con Cristo. Y Pablo está diciendo aquí a los filipenses, prontamente es posible que me corten la cabeza, pero no estoy preocupado por eso, porque para mí el morir es ganancia, porque se acabó. Se acabó mi sufrimiento. Se acabó de estar pendiente de las cosas de esta vida que son pasajeras. Se acabó el estar pendiente en que si voy a comer, si voy a vestir, voy a estar con el Señor. Y cuando Pablo escribe a Timoteo, dice, ya yo he peleado la buena batalla de la fe. Ya mi corona está lista para mí. Dice el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo como que estaba, como dice, como le dijo aquel hombre, Pablo, muchas letras te tienen loco. Hermano, si Pablo hoy en día estuviera predicando esto como pastor, le dirían como que el pastor está medio loco porque lo único que piensa es morirse. Aquí el pastor le está diciendo que para él es morir es ganancia, que es mejor morirse. ¿Y cuántos de nosotros queremos morirnos? Pablo está diciendo aquí, si es por mí, hoy mismo que me lleve el Señor. Porque Pablo tenía la mente, la mirada puesta en el cielo. Pero luego dice, entiendo de parte del Señor que es necesario que yo esté aquí por causa de ustedes, para predicar la palabra, para enseñar lo que Dios quiere que ustedes sepan, para ser usado para la gloria de Dios. Mientras esté en la carne, yo sé que soy bendición a aquellos que me están siguiendo. Entonces, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que servir la obra de Dios. Recordemos que Jesús dijo, mientras estoy aquí, yo soy la luz. Pero ahora que yo me voy,
Ustedes tienen mi palabra. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Yo me voy, pero ahora la responsabilidad cae en ustedes. Entonces ahí nos da la receta, ¿verdad que sí? Como dicen por ahí, los ingredientes. Señor, ¿y qué va a hacer de nosotros? Bueno, prepárense porque por mi causa serán perseguidos. Por mi causa serán odiados. Por mi causa. Y si no tenemos esas cosas en nuestras vidas, tenemos que preguntarnos si estamos reflejando a Dios. Porque el cristiano no cae bien donde quiera. El cristiano cae mal en muchas partes de nuestra vida, caemos mal. A veces en nuestra familia, en las amistades, en el trabajo, porque no queremos ser parte de las cosas de este mundo. Y Pablo dice que mientras esté con ellos, es mejor por causa del evangelio. Luego dice el 25, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Miren que Pablo está diciendo, mientras yo esté en esta tierra, ustedes serán los beneficiarios, porque yo estoy pagando el precio de seguir a Cristo, pero la obra de Dios no se detiene. Estoy aquí y sigo predicando. Voy a Roma, seguiré predicando. Pablo está en una cárcel en Roma y todavía sigue predicando. Está en una cárcel y todavía habla lo que es el gozo del Señor. Está en una cárcel pasando problemas y está dándole fuerza a aquellos que están libres. ¿Cómo es posible? Hubo una hermana que por problemas de salud, y era una hermana muy querida en una congregación, perdió los brazos y las piernas. Si no me equivoco, fue por causa de la diabetes. Y esta hermana era muy querida en la iglesia y muy querida por el pastor. Y cuando ella va a la casa, luego de que pasan unos cuantos días después de la operación, el pastor le está orando y le está diciendo, Señor, no sé qué decirle a la hermana, no sé cómo confortarla. Una hermana que te sirve tan devotamente, ¿cómo yo puedo confortarla ahora? ¿Cómo puedo decirle que tú eres bueno con las cosas que le han pasado? Y este pastor comienza a caminar y comienza a ir preocupado qué decirle a este hermano. Y cuando llega, sin saber lo que va a decir, entra por la habitación y aquella hermanita, con lo poco que le quedó de sus bracitos y su pierna, comienza a decir, pastor, Dios te bendiga, Dios es bueno. Y el gozo de esta hermana diciendo, Dios es maravilloso, alabando a Dios. Y el pastor dice que comenzó a caer en llanto, porque no entendía cómo una hermana pasando por estas cosas todavía podía glorificar a Dios. Y lo que la hermana había hecho y cómo había actuado le dio fuerza a este pastor. En vez del pastor, darle fuerza a la hermana. Este hombre, hermano en el Señor, fue al hospital. El doctor le dice, lamento decirle que usted tiene cáncer y que va a morir. Y este hombre comienza a vestirse, le dice, ok, doctor. Y comienza a vestirse para prepararse y irse para su casa. El doctor le dice, ¿usted cómo que no ha reaccionado? ¿Usted no entendió lo que le dije? Usted tiene cáncer y no hay nada que se podamos hacer, va a morir. Y el varón dice, sí, doctor, yo lo escuché. Y el hombre actúa como que no ha escuchado nada. Hasta que la tercera vez el doctor le dice, usted como que no ha entendido que usted se va a morir. Y este hermano cristiano le dice, doctor, usted también se va a morir. La diferencia es que yo sé para dónde voy, pero usted no. Y de ahí no le dijo más nada el doctor. Porque la esperanza de nosotros no es el mañana aquí en la tierra. La esperanza de nosotros es, yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Del polvo donde yo esté, dijo Job, Él me va a levantar. No importa lo que me pase, yo sé en quién he confiado. Y eso es lo que está pasando con Pablo. Que le dice a los filipenses, hay un precio que pagar. Y desde un principio yo sabía cuál era el precio. ¿No lo saben? Cuando Pablo se convirtió, Ananías vino donde él.
el Señor Jesús manda a Ananías y le dice, ve y dámele una palabra a Pablo. Y Ananías dice, Señor, yo he escuchado de ese hombre lo terrible que ha sido, cómo ha perseguido a la iglesia, es malísimo. El Señor le dice, ve, porque yo tengo propósito con él. Ve porque es necesario que él entienda lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Porque el Señor no solamente perdonó a Pablo, ahora Pablo testifica que como él perseguía, ahora él había sido perseguido. Y como Pablo hizo pasar problemas, dificultades a personas que eran cristianas, ahora el que estaba pagando el precio era Pablo. Pero en ningún momento de las epístolas de Pablo vemos a Pablo quejándose del precio que tuvo que pagar por el evangelio. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos? Pero Pablo no se queja. El único problema que tenía Pablo con los corintios era que no querían reconocer su apostolado y él tuvo que defender su apostolado. ¿Y cómo lo defendió? No dijo, no, que yo predico más grande que alguien. No, que mi nombre va a ser usado más grande. No, que yo he sanado a tanto. Pablo defiende su apostolado diciendo las cosas que había pasado por el evangelio, siendo apedreado, siendo odiado de su propia nación, siendo abofeteado, siendo perseguido. Miren cómo Pablo defiende su ministerio. No como hoy en día que si le preguntamos a uno de esos grandes, lo único que va a decir, mira, yo he ido a tantos países a predicar. Yo soy tremendo evangelista. Yo he ido a casi todo el mundo y cuando yo voy se llena el estadio. Y esas son las cartas de recomendaciones que ellos tienen. Pablo habla de su sufrimiento en el Señor. Eso era lo que Pablo podía testificar. ¿Tú quieres saber cómo ha sido mi camino? Déjame decirte. Mira cuánto he sufrido. Porque el Señor Jesús dijo que no venimos a pasarla bien. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, prepárate para que sienta. Y yo creo fielmente que el cristianismo es sacrificio, no placeres. Sacrificio porque cuando estamos bien, seguimos pensando en aquellos hermanos que están pasándola mal. Aun cuando tenemos alimento en la nevera, pensamos en aquellos hermanos que están en otros países que no tienen que comer. Y nuestro espíritu, como el de Pablo, no permanece en paz porque sabemos que hay otros que están siendo perseguidos, aunque yo no lo soy. Y no podemos vivir en paz porque nos amamos uno con el otro, nos preocupamos uno con el otro. Y cuando vemos las noticias de que en China no se puede predicar, de que en Pakistán está dando muerte a todo aquello que se hacen llamar cristianos, nuestro espíritu no puede estar tranquilo. En este país no ha pasado mucho lo que le pasa a nuestros hijos. Si ustedes los que han venido aquí, inmigrado aquí ya grandes, que se han criado en sus países, ustedes saben lo que es un poco el hambre, saben lo que no es tener todo lo que ustedes quieran. ¿Saben lo que es esperar que papá y mamá puedan darnos algo? Porque no era lo que queramos, era lo que ellos podían pagar por nosotros. No era dame qué tú quieres de comer, era lo que había en la mesa de comer. Pero cuando nuestros hijos lo criamos aquí, gloria a Dios por eso, qué bueno que podemos darle mucho más de lo que nosotros tenemos. Entonces no pueden apreciar de la misma manera que usted y yo, que hemos venido grande aquí, no pueden apreciar de la misma manera porque no tienen la experiencia que usted y yo tenemos. Y ha pasado lo mismo con la iglesia de hoy en día en Estados Unidos. No podemos nosotros saber lo que es apreciar el evangelio porque no tenemos persecución. Nos congregamos en cualquier iglesia y no tenemos ese miedo. Testifica un pastor que yo lo escuché en una congregación donde yo fui a visitar. Y este pastor comenzó a testificar de que fui de misionero a la India. Y él sabía que había persecución, pero él no sabía que la persecución es tan grave hasta que llegó. Y cuando llegó, le dijeron el día que iba a predicar a la congregación. Y él está esperando que lo llamen a las 3, a las 5 de la tarde, que el culto comience a las 7, que la iglesia esté llena, con gozo, con canto. Y este pastor le está predicando y está testificando de que pasan las 6, 7, 8, 9, 10 de la noche y el hermano que lo iba a buscar no aparece.
ni una llamada, ni un mensaje, nada. Y está en su habitación esperando. A las 12 de la noche le tocan la puerta. El hermano le dice, pastor, ¿está listo? El pastor le dice, ¿qué? Sí, que sí está listo para el culto. Y a esta hora, sí, pastor, a esta hora fue que pudimos congregarnos. A esta hora fue que los hermanos pudieron reunirse. ¿Usted está listo? Ok, vamos. Y el pastor se alista y se va con el hermano. Encubierto por las calles donde está oscuro para que no lo encuentren. Se va con el hermano corriendo y encubriéndose para que nadie lo vea. En un sótano para poder darle el mensaje, donde casi no había luz porque si no llaman la atención. Cuando el pastor llama en ese pequeño grupito, saca la Biblia, todos se quedaron con la boca abierta porque nunca habían tenido una Biblia. Oye, no estoy hablando 20, 30 años atrás, estoy hablando en este tiempo. De la forma que ellos leen la Biblia es que cada uno de ellos tiene una página de la Biblia y ellos la estudian y cuando se reúnen se comparten la página que ya leyeron con los otros hermanos. Porque si le encuentran una Biblia, no lo entran en la cárcel, lo matan a piedra. Tienen el derecho legal de matar a cualquier cristiano. Y cuando este pastor vio a aquellos hermanitos cantando y adorando a Dios con un pedacito de Biblia, de hoja de Biblia, dice que este pastor comenzó a llorar. Y llegó a su casa llorando. Y vino de vuelta a los Estados Unidos llorando. Dice que no pudo ser el mismo de ahí en adelante. Porque lo tenemos tan fácil aquí que no sabemos lo que cuesta a muchos. Al que mucho se le da, muchas veces no agradece. Pero el que tiene poco, cuando tiene un poco más, sabe lo que no es tener nada. Y Pablo le está diciendo aquí a los filipenses, por causa de ustedes yo estoy vivo, porque todavía Dios me va a usar. Pero en el momento que Dios decida, que Cristo diga, ya tu ministerio ha terminado, yo sé que ya me van a cortar la cabeza. Y estoy bien con eso. Porque eso no dura mucho. Había un varón que se llamaba Policarpo. Se cree que él fue discípulo de Juan el Apóstol. Juan el Apóstol fue el último en morir de la Biblia. Él fue el que se le dio la carta de revelación. Se cree que Policarpo fue discípulo de Juan el Apóstol. Y ya anciano, en uno de 80 años, vinieron a encarcelarlo. Y cuando lo buscaron en la casa, lo llevaron para ser quemado. Porque en esos tiempos, no sé cuántos de ustedes han leído la historia, de la forma que mataban a los cristianos en el primer siglo, era que lo ponían en medio de un estadio o lo ponían en las fieras para que los leones lo mataran, o lo quemaban. Todo lo hacían en público porque si se hacía en público la gente tomaba miedo y no quería seguir siendo uno de estos cristianos. Y dice el alguacil, anciano, niega a Cristo y salva tu vida. Camino a la hoguera. Policarpo le dijo, 80 años he estado vivo. Le he sido fiel al Señor desde siempre y nunca me ha hecho mal. ¿Por qué lo voy a negar? Pasan un cuanto rato, el alguacil vuelve y le dice, anciano, voy a soltar la fiera para que te devore. Y le dice Policarpo, alguacil, ellos podrán comer mi cuerpo, pero mi alma es del Señor. Ya cerca del lugar, el alguacil se enoja y le dice, anciano, no seas necio y salva tu vida. Y Policarpo le dice, tú no seas necio y salva tu alma. Porque las llamas de esta hoguera me quemarán por unos minutos, pero el fuego del infierno es para toda una eternidad. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos corrido y hubiésemos dicho, no, como Pedro? No, yo no conozco a ese hombre. Y muchas veces decimos, sí, yo sirvo al Señor hasta la muerte. Mentira. Pedro estuvo con él 3 años y medio.
Y en el primer momento que le preguntaron, ¿tú eres discípulo de él? Pedro dijo, no, yo no lo conozco. 3 veces. Y Pedro lloró con amargura. ¿Qué seremos nosotros que estamos tan lejos de las cosas del Señor? Seguimos, para no tardar mucho. El versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el ministerio, vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación y esto de Dios. Pablo está diciendo aquí hay muchos que se van a oponer, hay muchos que se van a burlar, no se preocupen por ello. Que se burlen de lo que ellos quieran. Hermano mío, si se burlan hoy en día de un muchacho, de un joven que quiera ser diferente a los demás, si se burlan hoy en día de un joven que le diga que no a la marihuana o al cigarrillo o a la juca, que hoy en día una joven le diga yo no he tenido hombre en mi vida porque me estoy guardando para el matrimonio. Si se burlan hoy en día de jóvenes que quieren hacer lo recto, ¿qué será de nosotros que queremos hacer el bien cuando hay tanta maldad? Tenemos que estar preparados y saber que de nosotros se van a burlar. Si se burlaron de Cristo, que fue el Salvador del mundo, ¿cuánto más de usted y de mí? Pero si tenemos eso presente, cuando se burlan de nosotros, va a decir, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Si ellos supieran que hay un infierno luego de esta vida, no estuvieran burlándose. Cuando estén en el infierno, ya no habrá salida. Cuando aquellos que se burlaron del evangelio estén en el lago del fuego, no podrán arrepentirse. Lázaro y el rico se gozó y se disfrutó, pero cuando llegó aquel día que Lázaro murió y murió el rico, Lázaro estaba siendo consolado por Abraham y el rico estaba siendo atormentado en el infierno. Padre Abraham, por favor, libérame de aquí. No puedo. Padre Abraham, dile a Lázaro que toque su dedo con el agua y la ponga en mi lengua. Miren qué tormento. Si eso no le hace reflexionar al ser humano, ¿qué le va a hacer reflexionar? Y la excusa es, mira qué malo es tu Dios que manda al infierno a que no lo quiera. No, Dios no manda a nadie al infierno. El infierno está para aquellos que quieren estar lejos de Dios. Si tú no quieres estar con Dios, Dios no te obliga a estar con Él. Sigamos para terminar. Dice el 28, en nada intimidados por los que se oponen, porque ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación. Recordemos que Pablo dice que esto es locura para el mundo. Lo que nosotros hacemos y practicamos es locura para aquellos que se pierden. Cuando vivimos a Cristo, cuando predicamos a Cristo, cuando sentimos a Cristo, somos locura para el mundo, porque el mundo no puede explicarlo. ¿Qué ejemplo tenemos en el libro de los Hechos, que fue el libro de la iglesia primitiva? Que cuando todos fueron bautizados con el Espíritu Santo, los de afuera, como echaron la vista por dentro, los curiosos, los chismosos, porque siempre tiene que haber chismosos. Dicen, mira aquellos borrachos, aquellos locos. Pedro tuvo que salir a la defensa y decirle, no estamos borrachos. Esto fue la promesa de Joel, que en los postreros días íbamos a ser llenos del Espíritu Santo. Búrlate cuando tú quieras, pero yo sé en quién he confiado. Y este gozo que me lo dio Dios no me lo da el mundo, ni me lo puede quitar el mundo. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y esto es lo que muchas veces omitimos o omite el predicador de hoy en día. Yo no recuerdo la última vez en YouTube o en Facebook donde se toque Filipenses 1:29, porque a vosotros
es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que vamos a padecer por Él. Porque esto es un versículo donde las iglesias grandes, las iglesias llenas de personas, si se predica, no vuelven el próximo domingo. Si se le dice a la persona, vas a sufrir por el evangelio, vas a sufrir por causa de Cristo, no vuelven a la iglesia. Pero no lo dije solo Pablo, Jesús te lo dijo, Jesús me lo dijo. Jesús lo advirtió por mi causa. Esto es lo que va a pasar. ¿Quieres venir en pos de mí? Agárrate, que ahora viene. Porque tenemos un adversario, el diablo, que no cesa ni descansa. Si no te ataca con tu esposa, te ataca con tus hijos. Si no te ataca en el trabajo, te ataca con tu papá o tu mamá. Por donde quiera y como pueda, te va a atacar para que te desilusiones de seguir a Cristo Jesús. Yo he escuchado muchas personas que dicen y testifican, yo no tenía tanto problema hasta que me convertí. Pues lógico. Vamos a tener problemas porque el diablo no quiere que lleguemos a donde el Señor quiere que llegamos. Pero yo te garantizo que en medio del problema y la dificultad, la paz y el gozo que te da el Espíritu Santo es suficiente para contrarrestar todo lo que el enemigo tiene contra ti. Yo te garantizo que es mejor con su espíritu recibir la noticia de que te vas a morir que vivir sin Cristo, porque hay muchas personas miserables que dicen, ¿para qué quiero la vida? ¿Cuánta gente hoy en día, tristemente, aún jóvenes, dicen, la vida no tiene sentido? Yo no sé para qué vivo. Pero cuando Cristo está en nuestras vidas, ese gozo y esa esperanza que tenemos de que aquello que viene luego de la muerte es mejor que lo que tenemos, dice como Pablo, yo veo aquel día cuando el Señor me llame a su presencia, porque es mejor estar en su presencia que estar en la carne. Dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que vamos a creer en Él. Fíjense que no es solo creer en Cristo, sino también que padezcamos por Cristo. Voy a creer en Cristo, voy a recibir las bendiciones de Dios, voy a recibir las promesas de Dios, pero también la Biblia me dice que voy a sufrir por Él. ¿Estás dispuesto a sufrir por Él? ¿Estoy dispuesto a sufrir por Cristo? Termino con el 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que en mí también. Fíjense que en vez de Pablo estar en la cárcel quejándose y diciendo, ay Dios mío, ¿por qué me pasó esto a mí? Ay hermano, oren, porque es que yo no entiendo por qué Dios se la ha tomado conmigo. Es problema tras problema. Vengo en la cárcel apresado y en medio del barco hay un naufragio y estamos meses en una isla perdida. No solo eso, estamos pasando hambre, estamos pasando frío, llego a Roma y lo que me espera es cárcel por causa del evangelio. Pero ¿qué mal he hecho yo? No escuchamos a un Pablo quejándose. Escuchamos a un Pablo dando aliento a aquellos que él sabe que son débiles en la fe. Escuchamos a un hombre que en medio de la cárcel, porque déjeme decirle que las cárceles de hoy en día son buenas, especialmente en Estados Unidos. 2 y 3 comidas al día, gimnasio, baloncesto. Esas son las cárceles de aquí, que están en 4 paredes, sí, pero la pasan sin problema. En la cárcel que está Pablo es una jaula, como quien dice, una reja en medio de piedras, dentro de un fondo donde no había casi luz. De ahí había frío, calor, animales, pestilencia. Eso no le importaba a los soldados. Lo tiraban ahí a los hombres como animales y los soldados solamente custodiaban las únicas salidas que había afuera. Ahí está Pablo, pasando, como dicen por ahí, la 1001. Y en vez de su carta decir, tráiganme algo para el frío, o hace mucho que no como esto, Pablo está dando aliento. Y por eso respeto a este hombre de Dios. Porque en vez de quejarse, glorificaba a Cristo. Aprendamos como Pablo
en medio de nuestro problema, en medio de las dificultades, darle gracias a Dios. No es fácil. El evangelio no es fácil, pero es glorioso. Y sabemos que somos peregrinos. Hay mucha gente que dice, me falta mucho tiempo. Cuando me ponga viejo me convierto. Y Santiago dice, ¿qué sabes tú del día de mañana? ¿Qué sabes tú si vas a despertar mañana a las 6 de la mañana? ¿Qué sé yo si dejando esta puerta voy a llegar a mi casa? Si el día y la hora no la sabemos. Pero mientras vivamos, vivamos para Cristo. El Señor le dijo a aquella iglesia, o eres frío o eres caliente, pero tibio Dios no quiere a nadie. Hay un precio que pagar, pero el mayor precio, el precio más grande, lo pagó Cristo en la cruz por nuestro pecado, para que tú y yo podamos venir a Él entregando nuestra vida en sus manos, para que su voluntad sea nuestra vida y no la nuestra. Y podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Te quiero dejar con esto, para que el Señor se glorifique en nuestras vidas, que recordamos que Dios es bueno, pero como dijimos el pasado sábado, también es fuego consumidor. Cristo viene pronto, su iglesia debe estar preparada, tu vida debe estar preparada. Si no estás a cuenta con Dios, su palabra dice que hoy es el día de salvación. Ven y corre a los caminos del Señor. Él está dispuesto a perdonarte, Él está dispuesto a cambiar tu vida. ¿Y qué tenemos que perder si servimos a Dios? Nada. Dicen por ahí que si no crees en Cristo, si no crees en Dios y mueres, estás arriesgando perderlo todo. Pero si yo creo en Cristo y muero y Cristo no es real, yo no tengo nada que perder. Así que yo prefiero arriesgarme a tomar el chance, como dicen por ahí, de que no haya un Dios, morir y no importa porque no pasó nada, a tomar el riesgo de que el Dios que predicamos sea el Dios real y tú no hayas puesto tu confianza en Él. Hay un tratado que dice, tienes el pasaporte listo, pero ¿y el vuelo y el ticket? ¿Ya lo ha comprado? Y el ticket solamente lo tiene el Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, tenga Dios misericordia de nosotros, nos ayude y nos esfuerce a terminar esta carrera. Y podamos decir como Pablo le dice a Timoteo, yo he peleado la buena batalla de la fe. He guardado mi esperanza en el Señor. Ya no me queda nada. No importa que yo parta de esta tierra en este día, yo sé para dónde voy. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar para quedar despedido. Espero que esta palabra bendiga tu vida grandemente. Nos bendiga a nosotros que estamos aquí. Le doy gracias en el Señor a aquellos que estamos presentes y a aquellos que nos siguen todas las semanas en las redes sociales. Dios te bendiga grandemente. Dios te guarde y Dios guíe tus pasos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Te doy gracias por este precioso tema. Porque, Señor, es precioso saber que hay un precio que pagar. Porque cuando estamos en estos problemas, en estas dificultades, Señor, que no entendemos muchas veces, sabemos y entendemos que es porque tratamos de serte fiel a ti. Entendemos que hay un enemigo que no quiere que lleguemos a la meta, Señor. Gracias, Padre, por el gozo que tú nos das en medio de la tribulación. Ayúdanos, Padre, a llegar a nuestra meta. Ayúdanos, Señor, que sea si es que tú vienes a buscar a tu iglesia o es que es nuestro día de partir de esta tierra, que podamos estar listos para ser presentados delante de ti como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Señor, y que tú nos puedas decir aquel día, ven, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, en tus manos estamos. Sea siempre tu voluntad y tu gracia en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.